China acaba de darle un portazo en la cara a la estrategia de Donald Trump contra Irán y lo ha hecho con una declaración pública que ha dejado a la Casa Blanca temblando. Mientras el gobierno estadounidense anda presumiendo de haber cerrado el estrecho de Hormuz con un bloqueo naval que según ellos era irrompible, bueno, Pekín apareció en escena para recordarle al mundo que las sanciones unilaterales de Washington no valen ni el papel en el que están escritas. El gobierno chino declaró abiertamente que esas medidas son ilegales porque no tienen ningún respaldo en el derecho internacional y ni siquiera en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que por supuesto no piensan cumplirlas. Y cuando el principal comprador de petróleo iraní, que se lleva más del 80% de todo el crudo que sale de su país, dice que no va a hacer caso a las sanciones, bueno amigos, pues el bloqueo de Trump se convierte en un castillo de naipes que se desmorona así. Bienvenidos amigos, yo soy Alba Marina y esto es TMF Noticias y en esta transmisión vamos a analizar cómo China le ha asestado un golpe devastador a la administración de Donald Trump, porque Irán está resistiendo como nunca antes lo había hecho. ¿Y qué significa todo esto para el equilibrio de poder global? Bueno, pues vamos a irnos por partes porque aquí hay muchísima tela de dónde cortar. Y vamos, pues, por el inicio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, fue clarísimo con su mensaje. En ese mensaje no hubo medias tintas ni declaraciones para quedar bien con nadie. No lo matizó. Lo que dijo fue que las sanciones y la presión no ayudan a resolver el problema y que lo que realmente se necesita son medidas responsables y una solución política y diplomática. Traducción, porque probablemente en Estados Unidos el gobierno de Donald Trump no lo va a entender. Bueno, lo que quisieron decir fue que China no va a abandonar a Irán, no van a dejar de comprar su petróleo y no van a permitir que Washington le imponga su agenda unilateral. Y esta postura no es un detalle menor, porque como decía, Irán le envía más del 80% de su petróleo a China. 8 de cada 10 barriles que salen del Golfo Pérsico van con destino a la República Islámica, bueno, tienen como destino final las refinerías chinas. Así que cuando Pekín dice que no va a cumplir con las sanciones, está básicamente diciéndole a Donald Trump que su bloqueo es nada, que es un papel mojado, que no sirve para nada. El bloqueo que Trump ordenó el 13 de julio no es simbólico. La Armada estadounidense está físicamente en el estrecho de Hormuz y en los puertos iraníes inspeccionando buques y cortando el paso. El objetivo, por supuesto que es muy claro. ¿Qué quieren hacer? Reducir a cero las exportaciones de crudo de Irán. Y de hecho, el impacto sí ha sido real. Uno tiene que decir las cosas como son. No lo han reducido a cero, pero sí ha tenido un impacto. Las importaciones chinas de crudo iraní se desplomaron en agosto. Pasaron de 1 millón, en promedio de 1.4 millones de barriles que pasaban al día en todo el 2025 a ser únicamente 534,000 barriles diarios en lo que va de agosto. O sea, estamos hablando de que sí se cayó a más de la mitad. Estos son datos según la firma Kepler. Eso, amigos, es una caída brutal que está afectando principalmente a las refinerías tetera. ¿Qué son las refinerías tetera? Bueno, son esas pequeñas plantas de procesamiento independientes en la provincia de Shandong, que eran las principales compradoras del petróleo iraní, con descuento por supuesto. Y sin ese suministro barato, muchas de esas refinerías teteras, bueno, pues están buscando crudo más caro en Brasil, en Irak o con otros productores. Y eso obviamente, pues ¿qué hace? Reducir sus márgenes de ganancia. Pero aquí viene la parte donde la realidad rompe todos los esquemas y todos los esquemas de Washington, porque a pesar de la caída en las importaciones, China se está negando a doblegarse. No se está doblegando. De hecho, el gobierno chino construyó una reserva estratégica de petróleo que hoy supera los 1.200 millones de barriles, lo que equivale a unos 115 días de importaciones. Es decir, incluso si el bloqueo de Estados Unidos lograra detener por completo el flujo de crudo iraní, ¿qué creen?
Pekín tiene suficiente combustible en sus tanques de reserva para aguantar casi 4 meses sin comprar un solo barril más. O sea, pueden sobrevivir 4 meses sin comprar nada, cero. Y mientras, bueno, la Casa Blanca aprieta el cerco. Los precios del petróleo iraní han comenzado a subir. Lo que antes se vendía con descuento ahora se está ofreciendo con una prima de hasta $3,50 por barril sobre el Brent. Esa es la ley de la oferta y de la demanda, en plena acción, ¿eh? Y es un indicador de que los compradores chinos están dispuestos a pagar más para asegurarse el suministro. El verdadero golpe de China no es económico, es político y por supuesto que estratégico, porque el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha estado amenazando con imponer las sanciones más duras de la historia a Irán. Y ha presionado a China para que coopere. Curioso, ¿no? La amenaza de sanciones secundarias a los bancos chinos que procesen transacciones con Irán es real y tendría un impacto significativo. Pero, y aquí está el gran pero que están pasando por alto, es que Pekín no se ha inmutado. Lin Jian respondió con un mensaje claro: China se opone a las sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional y esta postura no es improvisada, es parte de una estrategia mucho más amplia de desafiar el orden global liderado ¿por quién? Pues por Estados Unidos. Lo más revelador de toda esta historia es el reflejo que deja sobre el verdadero poder de Estados Unidos. Porque más allá del bloqueo naval, más allá de las sanciones económicas y mucho más allá de las amenazas bancarias, Washington, amigos, ya no tiene el control absoluto que alguna vez tuvo. El mundo no está siguiendo el dictado estadounidense, lo que imponga Estados Unidos. Corea del Sur se negó a sumarse a la campaña de presión y Trump, en una de esas joyas de sinceridad involuntaria, confesó que cuando le pidió ayuda al presidente surcoreano, este le dijo que no. Y Trump, pues, se quejó públicamente. Les dijo: tenemos 39,000 soldados protegiendo los de Kim Jong-un y no nos van a ayudar con Irán. Bueno, ese momento fue un espejo que mostró hasta qué punto se ha deteriorado la credibilidad de Estados Unidos como líder global, principalmente ahora que está Donald Trump en la Casa Blanca, porque incluso dentro de su propio gobierno, la confianza parece estar ausente. Parece ser algo que no tiene cabida en este mandato. J.D. Vance, el vicepresidente, fue preguntado sobre cuánto tiempo podría sobrevivir Irán bajo estas sanciones. Y su respuesta fue: no es realmente nuestro enfoque. O sea, no importa si Irán aguanta 2 semanas, 2 meses, 2 años o más. Lo que importa, según ellos, es que no tenga un arma nuclear. ¿Pero qué creen? Ese es el problema. Las sanciones no están diseñadas para desmantelar un programa nuclear. Están diseñadas para quebrar a una nación entera y a su pueblo. Y cuando un funcionario de ese nivel dice que no importa cuánto puedan resistir la población iraní, amigos, pues está revelando exactamente cuál es la prioridad del gobierno estadounidense. Los iraníes han visto esta película antes, no es algo nuevo, no es una historia que ellos desconozcan. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Sayed Abbas Araghchi, recordó en una publicación que Barack Obama intentó exactamente lo mismo hace 14 años con el llamado bloqueo más severo de la historia. Así lo llamó Obama. ¿Y qué pasó? Terminó sentado en una mesa de negociaciones con Teherán. El mismo cuento, únicamente que diferentes actores, o como decimos en mi pueblo, la misma gata, nada más que revolcada. Pero Irán ya no está dirigido por el mismo liderazgo cauteloso que caracterizó a la Ayatollah Jamenei antes de la guerra con Israel. El liderazgo actual, que está compuesto en gran parte por veteranos de la Guardia Revolucionaria, ve este conflicto como una lucha existencial. No tienen miedo de usar las herramientas que tienen y una de ellas, pues, es el Estrecho de Hormuz, porque por ahí está el gran elefante en la habitación que nadie en Washington quiere reconocer. Ese es el enorme elefante en este cuarto, el Estrecho de Hormuz.
Irán controla el paso por donde transita el 30% del petróleo del mundo. Antes de que empezara esta guerra, el estrecho de Hormuz estaba abierto. Fue Estados Unidos e Israel quienes decidieron ir a la guerra y fue entonces cuando Irán cerró el grifo. Antes no había ningún problema. ¿Ustedes recuerdan que antes del 28 de febrero estuviéramos hablando de que el estrecho de Hormuz estaba cerrado? Que Irán se despertó un día y dijo, ¿saben qué? ¿Por aquí no pasa nadie? No. ¿Cuándo se empezó a cerrar el estrecho de Hormuz? Después de los bombazos del 28 de febrero. Y no es que los iraníes crearon la crisis, ellos simplemente están respondiendo a una agresión militar directa con las herramientas que tienen disponibles. Y esa es una carta que paraliza la economía mundial en segundos. Europa lo sabe, China lo sabe y la propia Casa Blanca lo sabe, aunque no quiera admitirlo públicamente. España y otros países europeos ya están dando señales de que no van a cortar sus suministros energéticos solo para satisfacer el ego de Donald Trump. Esa rebelión, como la han llamado algunos medios, está creciendo. El consenso que Estados Unidos intentó construir contra Irán no existe, es una falacia. Lo que existe es una presión económica unilateral que está aislando, pero no a Irán. Irán no es el que se está quedando aislado. Se está quedando aislado Estados Unidos. En el plano doméstico, el gobierno de Trump también está sintiendo el desgaste. La administración ha estado quemando munición valiosa, específicamente los interceptores de los sistemas de defensa aérea que necesitaría para proteger a sus fuerzas en la región si decide escalar el conflicto. Nosotros ya les habíamos hablado antes de eso. Jeremy Bowen, el editor internacional de la BBC, lo dejó muy claro en un análisis reciente. Irán sabe que los estadounidenses no quieren volver a la guerra abierta, que hay elecciones de mitad de periodo en noviembre y que el apoyo público a una nueva aventura militar en el Medio Oriente es prácticamente inexistente. Porque saben que las municiones están bajando y saben en las condiciones en que el gobierno de Donald Trump tiene a sus marinos en el Golfo Pérsico. Así que Teherán está calculando que puede aguantar la presión sin doblarse, porque sabe que el tiempo juega a su favor, sabe que ellos pueden resistir. China jugó sus cartas con muchos años de anticipación. Tuvo la visión. Construyó su reserva estratégica, desarrolló sus sistemas financieros alternativos y tejió alianzas económicas que no dependen de la buena voluntad del que esté sentado en la Casa Blanca en Washington. No dependen de ellos. Irán, por su parte, está resistiendo como nunca antes porque sabe que tiene la geografía de su lado y porque ha visto muchas veces, demasiadas ya, cómo las promesas de Estados Unidos terminan en el fracaso. Lo que estamos viendo no es simplemente una crisis de Medio Oriente. Lo que estamos viendo es el fin de un orden mundial. El poder ya no es unipolar. La influencia estadounidense está siendo desafiada abiertamente no solo por sus adversarios tradicionales, sino por lo que hasta hace poco eran sus aliados más cercanos. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos, mientras vemos cómo China le dice que no a Washington, cómo Irán cierra el estrecho de Hormuz y cómo la administración Trump se enreda en sus propias contradicciones, es si esta arquitectura de caos es realmente el mundo que queremos heredar. Porque esto está completamente patas arriba, ¿eh? No hay pies ni cabeza por ningún lado. Todo es caos.